Hola, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidos nuevamente. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Marta Villalobos, algunos ya me conocen, otros no. Soy la directora de la comunidad de liderazgo y me llena de entusiasmo darles la bienvenida nuevamente a esta segunda sesión de liderazgo en comunidad de nuestra comunidad de Leadership Lab. En Ray and More creemos con convicción que el liderazgo no se transforma únicamente con información, sino con conversaciones bien diseñadas y vividas en comunidad. Hoy nos reunimos para explorar un principio esencial. El liderazgo se fortalece cuando dejamos de tomar decisiones en soledad y comenzamos a construirlas en comunidad. Y haciendo referencia al mundial que mañana inicia, pues qué mejor manera que acompañarnos como equipo en el liderazgo. El liderazgo también se trabaja en equipo. Este espacio nace para acompañar a líderes que buscan crecer juntos, compartir experiencias y apoyarse mutuamente en los retos que enfrentan. Aquí cada voz suma y cada reflexión abre nuevas posibilidades. En este camino me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Juan Alberto González. Muchos ya lo conocen, CEO de Ray Mort y líder de esta iniciativa. Juan Alberto es uno de los referentes más destacados en alto rendimiento y liderazgo, con más de 30 años de experiencia en el mundo corporativo, incluyendo 23 años en su participación en Microsoft como presidente para Microsoft Perú, Colombia, región andina y México. Hoy, a través de Ray More, ha impactado a más de 100,000 personas acompañando a líderes y organizaciones a diseñar un liderazgo consciente, sostenible y alineado con los retos del futuro. Le damos la bienvenida, por favor, a Beto. Marta linda, muy buenos días, amigos, amigas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Deseo que estén teniendo un día mágico, una semana extraordinaria como ustedes se lo merecen. Me imagino que para los que están en la Ciudad de México, días lluviosos, ¿verdad? Ha sido impresionante estos días. Estoy como en shock todavía de la cantidad de lluvia que está cayendo por acá en la Ciudad de México. Y bueno, y qué padre estar con ustedes en este espacio. Esta es la segunda sesión de esta serie que creamos de 3 sesiones sobre liderazgo. Antes del lanzamiento de nuestro nuevo espacio que hemos llamado Leadership Lab, que lanzamos ahora en el mes de agosto, un espacio de reflexión profunda. ¿Para qué? Pues porque el mundo necesita, ¿verdad? De mejores personas y de mejores líderes. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Están de acuerdo conmigo que hay una crisis de liderazgo espectacular allá afuera, verdad? Entonces, ey, no lo dudes, ¿verdad? Si quieres convertirte en un mejor líder, en una mejor persona, pues bueno, tienes que dedicarte tiempo de calidad a ti, ¿verdad? Dedicarte estos espacios para discernir, elevar conciencia, escuchar otras perspectivas. Lo que vienes a hacer estos espacios es a aprender, a también a compartir tu perspectiva y seguir puliendo estas habilidades de liderazgo que tan necesarias hoy en día. Es algo en lo que no te vas a arrepentir de seguir invirtiendo en ti, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder generar una mayor influencia, inspiración a las personas que están a tu alrededor, porque al final de eso se trata, ¿no? Yo creo que una de las buenas cualidades que hoy en el liderazgo moderno se buscan es personas que influyan positivamente a los demás. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Verdad? Y influir significa inspirar. También a mí me encanta decir que inspirar significa el tocar el alma de una persona, porque muchas veces eso es lo que hacemos, tocamos el alma de una persona a través de un gesto, de un saludo, de una frase, de algo positivo que hiciste. Oh, y dices, wow, me tocó el alma esta persona. Me encanta estar con él o con ella, ¿verdad? O también inspirar significa el iluminar el entendimiento. O sea, muchas veces todos andamos luego con dudas, con retos en el día a día y escuchas a otra persona y dices, oh, wow, no lo había pensado de esa manera. Me encanta la forma de pensar de esta persona. Entonces te mueve, te inspira. Y también otra de las cosas que hacen las personas muy influyentes es moverte a la acción. ¿Verdad? ¿Cuántas cosas no queremos lograr o hacer en nuestras vidas, pero no nos movemos a un siguiente gran nivel? ¿Hace sentido esto? ¿Verdad? Entonces, también un buen líder lo que hace es movernos a la acción y creo que la temática que les tengo preparadas para el día de hoy hace mucho sentido porque es algo que he estado ahorita
escuchando muchísimo en las sesiones de coaching que tenemos con CEOs, con fundadores, con directivos de empresas, emprendedores, incluso como decía Marta, ahora que está de moda el fútbol, algunos atletas con los que hemos trabajado, es como cómo pasas, cómo fluyes de este liderazgo individual a este liderazgo mucho más colectivo. Entonces, les traigo algunas ideas que quiero poner sobre la mesa y luego abrir el foro de conversación y aprender juntos. ¿Les parece? Si les parece bien, levanta la mano y di yo. Si no, hazme así, Beto, no me parece. Está bien, también todo es válido el día de hoy en este espacio. Y pónganme ahí de dónde se están conectando ahí en el chat, me va a encantar leerlos y ponme ahí brevemente en el chat cómo estás llegando a este día, miércoles 9 de junio, ¿verdad? Estamos casi por entrar a la segunda parte del partido. Entonces, cuéntame cómo estás llegando, 9 de junio, cómo te sientes, cómo estás. Y mientras van escribiendo, hay algunas lecturas que he estado compartiendo recientemente con muchos de los líderes con los que trabajamos en nuestros programas de coaching por diferentes temáticas. Entonces, tengo aquí los libros. Quiero empezar por ahí. No todos están relacionados con la temática de hoy. También me va a encantar que ahí en el chat pongan qué libro estás leyendo ahorita que hace sentido para ti y que te está aportando algo. Pero bueno, un primer libro que he estado recomendando mucho con los CEOs con los que trabajo ahorita, y este libro, eh, muchos de los clientes con los que estoy trabajando tienen ahorita hijos que están en las edades entre los 20 y 30 de años de edad, ¿verdad? Entonces hay una lectura hace unos años hice que me marcó y dije, wow, esta lectura ojalá yo lo hubiera hecho cuando estaba entrando en esa década de entre los 20 y 30 años, y se lo he regalado a mis hijos, y les ha hecho muchísimo sentido. Dice, papá, este libro está espectacular, se llama La década definitiva. Se llama La década definitiva, ¿verdad? Este es un gran libro para jóvenes. Si tienes hijos entre los 20 y 30 años de edad, quieres comprar este libro, que lo lean y platicarlo. Sí, sí, porque podrías dejar el libro. No, ¿qué te parece a mí? Pues no, como un cómic. No, 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 platícalo. Este libro los va a influir, impulsar a tomar mejores decisiones, la década definitiva. Ahorita por ahí Marta les pone el autor, Meg Jay, PhD. Es un extraordinario libro. Otro libro que usamos nosotros como referencia mucho en nuestros programas para el alto rendimiento, y sobre todo por ahorita veo que mucha gente me ha estado diciendo, Beto, últimamente me siento desmotivada, siento que mi energía está por los suelos, estoy desmotivado, desmotivada. Hey, hay que aprender a hablar sobre la motivación, hay que recordar que la motivación, la verdadera motivación, la que nos va a mover a un siguiente nivel en nuestras vidas, viene de adentro de ti hacia afuera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Por supuesto que a todo el mundo nos dice, nos encanta que nos digan, hey, chócalas, give me five, let's go, vamos adelante, dame un abrazo, bien hecho. Claro, a todo el mundo nos encanta eso, pero no es lo que nos mueve al final, ¿correcto? Lo que te mueve es esto que traes adentro de ti. Este libro se llama The Motivation Manifesto. Es un extraordinario libro, una extraordinaria lectura. Este libro nosotros lo regalamos a nuestros coaches cuando están ya en las fases avanzadas de coaching, porque es una gran lectura. Segunda, tercera que me tiene apasionada lectura. Este libro voy todavía ya casi lo termino, pero es un libro es de la editorial de Simon Sinek y es un extraordinario libro. Todos aquellos que les fascine el mundo del servicio, servir, ayudar a otros, ya sea que tengas una empresa de consultoría, al final, en cada una de las diferentes roles que ustedes tienen, tienes este rol del servicio, ¿correcto? De servir a otros. Y este libro cuentan toda una historia de una persona muy famosa que se llama Will Guidara, que tiene uno de los restaurantes, fue nombrado el mejor restaurante del mundo, está en Nueva York este restaurante, y creó un libro que se llama eh, Hospitalidad Irrazonable. O sea, cómo puedes llevar tu nivel de excelencia de servicio a un siguiente nivel. Este se llama Unreasonable Hospitality, extraordinario libro. Tiene extraordinarios conceptos e ideas. Te va a encantar.
El siguiente libro, este me encanta, es como una tesis, o sea, tiene muchos conceptos que te van a ayudar a oír, hasta mantenerte ahorita fuerte en estas épocas caóticas. Tiene varias ideas. Eh, a mí me encanta este libro porque habla mucho sobre de la tenacidad de la paradoja. Hoy nos estamos enfrentando a múltiples paradojas en la vida, ¿correcto? Oye, hago esto o hago esto, me enfrento a o me enfrento a B. Y hay a veces que tienes que enfrentar las dos cosas, ¿verdad? Y tienes que hacer con buena actitud. Lo que se te va presentando en la vida se llama strong ground, es como raíces fuertes, mantente firme, ¿verdad? Este es un extraordinario libro con muy buenas ideas para mantenerte ahorita fuerte en estas épocas de tanto cambio. Y otro libro que es el de mis favoritos, ¿verdad? Lo tienen que leer sí o sí. Se llama Una vida por diseño y no por accidente, de Juan Alberto González. No, bueno, eso también es una extraordinaria lectura, ya tener 2 años de lanzamiento, entonces también póngalo en su radar. ¿Hace sentido, amigos? ¿Esto les ayuda? Entonces, muy bien, let's go. Bueno, vamos a comenzar. Primero, quiero enfatizar algo que dijo Marta ahorita. Gracias a todos por estar aquí. Gracias por darte este espacio de calidad. Gracias por pausar. ¿Verdad? Por pausar, muchas personas nos dicen, hey, es que, ¿cómo se te ocurre ponerlo a las 9 de la mañana? Tengo cosas que hacer. Si lo pongo a las 7 me dicen lo mismo. Si la pongo el sábado, me dicen que no puedo. El arte está en aprenderte a hacer un espacio. Así es que los que están aquí, gracias. No hay nada más valioso que en este entorno darnos un espacio para reflexionar, discernir, aprender. Y hoy, pues más una sesión, es una conversación muy importante que tenemos que tener. Por eso titulamos esta sesión de liderazgo individual a liderazgo colectivo, ¿verdad? Eh, y dentro de las diferentes sesiones que he estado teniendo con líderes, muchos líderes consistentemente me están diciendo en este momento, es que muchas cosas dependen de mí, ¿verdad? Y una gran pregunta que hoy en el liderazgo moderno nos tenemos que hacer es, ¿qué tanto tu equipo está dependiendo solo de ti? ¿Verdad? De lo que tú digas. Así tengas una persona a tu cargo, 2 personas a tu cargo, o 3 personas a tu cargo, incluso, y ahí también lo vamos a hablar, hoy el arte está en una palabra que voy a definir más adelante, que se llama coelevar, ¿verdad? Coelevarnos los unos a los otros. ¿Qué tanto de lo que está pasando en tu vida está pasando por ti? ¿Verdad? ¿Qué tanto de todo lo que pasa sucede por mí versus un esfuerzo mucho más colectivo, ¿no? ¿Qué tanto hoy tu exceso de control te limita a tu equipo? O sea, muchos de los líderes con los que hoy trabajamos, tu exceso de querer controlar absolutamente todo limita el crecimiento tuyo y de la organización, ¿verdad? Y antes, en mi perspectiva, a lo mejor lo voy a definir muy simple. Antes, el liderar era solo saber, o sea, el líder tenía que saber de muchas de las cosas que se están tratando en la organización. El líder tenía que saber. Hoy, mi perspectiva, estamos más en la era del conectar, no estoy diciendo que saber no sea importante, pero una de las habilidades críticas es cómo puedo conectar más con los demás para resolver cada vez más retos mucho más sofisticados y complejos. Entonces, ahí haz una pausa y hoy ponte a reflexionar en tu entorno, en tus actividades, en tu día a día, qué tanto estás sintiendo tú que cargas demasiado, ¿verdad? Simplemente es una reflexión, qué tanto estoy cargando yo absolutamente todo versus trabajar más en equipo. ¿Verdad? Y eso también aplica en casa, ¿correcto? O sea, todas estas definiciones no solamente es aquí, o sea, si eres una ama de casa, oye, ¿qué tanto estoy apoyándome en mis hijos o en mi pareja o en mi grupo de ayuda en el día a día? ¿Verdad? Oye, no tengo un equipo, pero tengo un equipo de gente indirecta con la que me podría yo recargar más en mi día a día. Eso es una gran reflexión, ¿verdad? O qué tanto tienes este sentimiento donde piensas que tu equipo podría estar dando más. ¿Verdad? Aquellos que tienen un equipo, ¿qué tanto piensas que tu equipo podría estar dando más?
Entonces, algo importante eh, a tratar el día de hoy es no se trata de, de solamente el talento individual, sino de cómo colectivamente podemos ser hoy mejores líderes. Em, en mi perspectiva, el mayor riesgo de liderazgo hoy, ¿verdad? Y quiero decirlo de manera muy directa, el mayor riesgo de liderazgo hoy no es la falta de este talento individual, es creer que tú solo eres suficiente. O sea, es cuando tú crees que solo tú eres suficiente, ¿verdad? Y nada depende de los demás más que de ti, eso es un gran problema, ¿verdad? Entonces, y entonces ya no se vuelve un problema de capacidad, ya no es un tema de capacidad, es un tema de un modelo mental, o sea, un nuevo modelo mental que en mi perspectiva hoy tenemos que de alguna manera tomar, adoptar, es una nueva forma de pensar donde no todo tiene que depender en el día a día de ti. La realidad que hoy estamos viviendo es bastante sofisticado. O sea, el contexto en el que hoy estamos liderando. O sea, muchos líderes, o sea, sé que en esta sesión hay coaches que están liderando a otros coaches, a líderes de organizaciones muy importantes. Hoy hay mucho más complejidad que nunca, ¿no? Ya incluso muchos autores están hablando de este concepto que le llaman la complejidad exponencial. Cada vez todo es mucho más sofisticado, ¿no? Se exige, hay un nivel de expectativas cada vez más creciente, mucho más presión, se exige que todo sea más rápido. Simplemente véanlo en la tecnología, los cambios que están habiendo en el uso de las tecnologías, de la información, inteligencia artificial es algo sin precedentes, nunca antes visto, ¿no? Y todo esto genera mucho más incertidumbre que nunca, ¿no? Entonces, y en las organizaciones, al menos en las que estamos colaborando ahorita, lo puedo ver. Hay cantidad de equipos que están cansados, equipos saturados. Y lo peor no es eso, es que están ya en este proceso en muchas organizaciones donde hay gente que está en este proceso de, no sé si lo han oído hablar, este concepto de la renuncia silenciosa, ¿correcto? Y eso es súper peligroso, ¿no? Es cuando ya muchas veces estás desconectado, desconectada de la realidad, ¿verdad? Y entonces el problema en esto es que sigues liderando como si nada hubiera cambiado. Y la realidad de las cosas es que están cambiando las cosas de una manera abrupta. Entonces, tu forma de liderar, de acercarte a la nueva realidad tiene que ser, en mi perspectiva, hoy diferente. Nos enseñaron por mucho tiempo algo muy poderoso, o al menos yo vengo de esa escuela de liderazgo donde me enseñaron algo que hoy siento que es bastante peligroso, que es el líder tiene que tener todas las respuestas, ¿verdad? El líder tiene que ser esa persona, el que sabe más, el que carga más, con las mayor responsabilidades, ¿verdad? Y probablemente en mi caso, muchos años esa idea me funcionó, pero hoy creo que ese modelo comienza a romperse. ¿Verdad? Porque cuando tú eras este líder héroe, pues lo hacías porque te gusta tener control y ese control te daba muchísima seguridad, ¿verdad? Pero hoy no es verdad que entre más capacidad individual tengas, mejores resultados organizacionales. Ya en empresas que están buscando un mayor crecimiento, generar un mayor impacto, eh, se están transformando a empresas con culturas mucho más colaborativas, ¿no? Y lo estamos viendo una y otra vez, incluso en los assessments de cultura que hacemos en algunas organizaciones, lo podemos ver. El director general está pidiendo a gritos, "Hey, cómo podemos colaborar más entre nosotros para alcanzar mejores resultados." Eh, Me dice aquí Lucero, Beto, estoy exhausta de resolverles, ¿verdad? Cargo todo en la casa, en la oficina, con mis hijos, ¿verdad? Gracias, Lucero, para abrirte. Ahorita vamos a entrar a dar ideas y modo solución, ¿verdad? Porque en algún momento todos nos hemos sentido así, ¿verdad? Y eso es algo que estoy ahorita observando muchísimo. Em, entonces,
aquí hago como una primera conclusión. El talento individual dejó de ser suficiente. Ahora importa, ¿verdad? La forma en la que vamos a pensar juntos, ¿verdad? Porque hoy podemos tener gente brillante, ¿verdad? Puedes tener muchísima experiencia, puedes tener una gran capacidad y aún así no lograr resultados extraordinarios. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Verdad? Aún así, porque lo que hace la diferencia hoy en día, lo que realmente hace la diferencia, ¿verdad? Es cómo pensamos juntos, ¿verdad? Cómo pensamos juntos. Y ahí es donde va a estar la diferencia de la diferencia. Y por eso hay este concepto que me encanta, que es la inteligencia colectiva, ¿verdad? Y la inteligencia colectiva es una de las grandes soluciones hoy en día en las organizaciones. Es la capacidad de un grupo de pensar mejor que cualquier individuo por separado. Es la capacidad de un grupo de pensar mejor que cualquier individuo por separado, ¿verdad? Em, y no solamente se trata de sumar ideas, se trata de crear algo que ninguno habría creado solo, ¿no? De eso se trata. No solo es sumar ideas, sino cómo podemos crear algo que tú solo no lo hubieras podido haber hecho, ¿no? Y de aquí surgen algunos conceptos modernos en el mundo del trabajo. Hoy en el mundo moderno del trabajo se habla de conceptos como co-creación y coelevación. Ya en grupos de trabajo modernos, la coelevación es el compromiso intencional de un grupo por elevarse mutuamente. Es decir, por ejemplo, Andrés me ayuda a mí y yo ayudo a Andrés. Marta me ayuda a mí y yo ayudo a Marta, ¿verdad? Vas creando esa cultura de cómo nos podemos ayudar mutuamente. ¿En qué? En el desempeño, en elevar tu nivel de conciencia, en resultados, donde el grupo se va retando, se va apoyando y se van haciendo responsables los unos a los otros por alcanzar un estándar superior. Y eso es lo más difícil, es como haces, o sea, en el modelo antiguo, pues el líder era el responsable, ¿verdad? Ahora somos todos responsables. Hey, tú me dijiste que ibas a hacer esto y no te veo accionando con congruencia con eso que me dijiste que tú ibas a hacer, ¿correcto? La coelevación, este concepto moderno de coelevación nos lleva a un nuevo concepto también que se le llama co-creación, ¿verdad? La co-creación es la que nos permite diseñar soluciones en conjunto. Entonces, la coelevación asegura que en ese proceso nadie se quede igual, es decir, todos crecemos. Es decir, la coelevación trata de que todos podamos crecer juntos, ¿verdad? O dicho de una manera todavía mucho más poderosa, pasamos de co-crear resultados a coelevarnos como líderes en el proceso, ¿verdad? Pasamos de co-crear resultados a pasarse a cómo nos coelevamos como líderes en este proceso. Entonces, la nueva forma de trabajar que está exigiendo en el mundo no es solamente es colaborar, sino es coelevarnos mientras co-creamos. Lo repito, la nueva forma de trabajar que está exigiendo el mundo es cómo no solo colaborar, sino cómo nos coelevamos, nos ayudamos los unos a los otros mientras vamos co-creando. O sea, antes, si se acuerdan, en el mundo tradicional del trabajo es trabajar en silos, cada quien su parroquia, ¿no? Competir los unos con los otros, proteger la información, esto es mío, no te lo voy a dar, ¿verdad? Y luego de eso evolucionamos a colaborar, co-crear, sumar ideas, ¿verdad? Ahora este nuevo nivel es coelevación más co-creación, ¿verdad? Y esto es, compartimos desafíos reales, existe esta cultura de retroalimentación. De hecho, hay en este libro que les compartí ahorita de Strong Ground, hablan de un concepto que se llama retroalimentación radical, que es como brutalmente honesto, ¿no? Sin darle vueltas a las cosas, por supuesto, con mucho respeto. Porque en ese proceso de coelevar y co-crear se exige grandeza con respeto. O sea, yo te voy a exigir a ti que tú seas mejor, pero lo voy a hacer de una manera respetuosa.
y vamos creciendo juntos mientras construimos resultados que son extraordinarios. La co-creación construye mejores resultados. La coelevación construye mejores líderes. Y la nueva forma de trabajar, en mi perspectiva, es crear juntos y elevarnos mutuamente los unos a los otros en el proceso. ¿Hace sentido, amigos? Y ahora, aquí la gran pregunta que nos podemos hacer es, ¿estás solo colaborando o estás dispuesto a coelevarte con otros para jugar a un nivel superior? ¿Verdad? O sea, ¿qué tanto lo estoy haciendo yo solo? ¿Verdad? ¿O qué tanto estoy colaborando con otros o estoy dispuesto a ayudar a los otros y que me ayuden a mí y coelevarnos para crecer a un nivel superior? Porque por eso también este tipo de grupos que estamos creando ahora hace para mí mucho más sentido hoy, donde juntos podemos crear nuevas definiciones. Hemos visto cómo en estas comunidades incluso surgen nuevas oportunidades de negocios. A ti te va bien, a nosotros nos va bien, en fin, se crea ese espacio para co-crear y coelevarnos conjuntamente. Para mí es algo crítico hoy en día. Y otra de las cosas que he observado es que las mejores decisiones surgen cuando estamos construyendo juntos, ¿verdad? Y esto es sumamente importante, ¿no? Las mejores decisiones no salen de la persona más inteligente, salen de la interacción correcta que tú estás propiciando en tu familia, en tu comunidad, en tu grupo de trabajo, en la reunión que tienes con tus pares o con tus socios, ¿verdad? ¿Por qué? Pues por cuando hay diversidad en un grupo, cuando hay la confianza suficiente en un grupo y cuando hay apertura, ¿verdad? De expresar lo que sientes, piensas o necesitas, entonces las ideas se elevan a un siguiente gran nivel. Las mejores decisiones surgen cuando se construyen de manera conjunta. Y esto nos lleva a pasar a que cambiemos la forma de ver las cosas, dejar de pensar en solo yo como líder, sino y empezar a pensar en cómo pensamos como equipo, cómo pasamos a pensar como un sistema, cómo pasamos a pensar como un gran ecosistema. ¿Verdad? Porque ya no es solamente liderar personas, sino liderar sistemas de pensamiento, ¿verdad? Que ahí es donde está, donde se da ese crecimiento hoy exponencial. Hoy, por ejemplo, este sistema de pensamiento que para mí es importante fomentarlo, es un liderazgo mucho más consciente en la sociedad que hoy estamos viviendo. Ahí creo que alguien tiene que hacerle un poquito de contrapeso a la inteligencia artificial, y no es que no uses inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial fue algo desarrollado por hombres y tiene sus sesgos, sus prejuicios, también tiene sus problemas, ¿no? Cómo creamos un liderazgo mucho más consciente. Entonces, para mí es crear un sistema hoy de pensamiento. Hay 5 dimensiones que nosotros tocamos en estos programas de liderazgo. O sea, vamos a estar trabajando mucho el resto del año en estas dimensiones, ¿no? O sea, un líder hoy tiene que proteger su mentalidad, tiene que ser un líder mucho más humano, tecnológico, trascendente y también impulsar su bienestar y el bienestar de los demás. Este es el modelo que hoy usamos en el laboratorio de liderazgo. ¿Verdad? Pero hoy lo quiero ver desde el concepto colectivo y no desde lo individual, ¿verdad? O sea, cuando usas este modelo pensando en esta inteligencia colectiva, es cómo pasas de la certeza a esa curiosidad compartida en tu mentalidad. ¿Esto qué quiere decir? De dejar de tener tú la razón a pasar a construir ideas. Y eso es un mindset, eso es una mentalidad. En el pilar de un liderazgo mucho más humano, pasas de esa confianza individual, ¿verdad? Esa confianza que tienes contigo mismo, a crear un ambiente con la seguridad psicológica, y puedes agregar la palabra colectivo ahí, seguridad psicológica colectiva, que hoy se necesita para que las personas en tu organización expresen sus ideas, digan lo que necesitan,
y expresen cómo se están sintiendo sin miedo a ser criticados. Eso es para mí hoy fundamental y eso es una habilidad. Hoy muchas organizaciones, sobre todo este año, me ha llamado la atención la cantidad de organizaciones, grupos que nos han pedido conferencias alrededor de cómo crear esta seguridad psicológica colectiva. En la parte tecnológica es pasar de simplemente el uso de una herramienta como la inteligencia artificial a crear esta inteligencia aumentada, ¿no? Dejar de usar herramientas y pensar en cómo amplificamos la inteligencia, ¿no? Eso es cómo elevamos la productividad de la organización, de los equipos a un siguiente nivel, cómo mejoramos a través del trabajo en equipo con el uso de herramientas tecnológicas nuestro servicio a clientes. Es un cambio, una perspectiva de no solo ChatGPT para mí, sino cómo esto lo podemos usar para generar mayor valor colectivamente. En la parte del pilar de trascendencia es cómo pasas de solo tener metas personales o ese propósito personal a una causa colectiva, ¿no? En muchas organizaciones a esto le llaman el tener un propósito compartido, ¿verdad? Que eso es algo que hoy es tan necesario en la sociedad moderna. No se trata solo de mí, por supuesto, tu propósito personal tiene que ser compatible con ese gran propósito que se está buscando en la organización que tú te desempeñas. Y en el pilar del bienestar, es como pasas de un rendimiento, de hablar de rendimiento, de desempeño, a hablar de sostenibilidad del equipo. Es decir, un líder consciente, un líder que está adoptando esta mentalidad de pensamiento colectivo, pues estás también preocupado por el bienestar de los demás, ¿no? A mí me sorprende muchos líderes con los que trabajo hoy en día que les hago la pregunta: ¿y cuándo fue la última vez que le preguntaste a tu equipo, ¿y tú cómo estás? ¿Y ustedes qué necesitan? ¿Verdad? Preguntas básicas, ¿no? Como decimos en México, plastilina uno, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿No? ¿Verdad? Y te sorprenderás, o sea, del tipo de respuestas, pero de ahí puedes construir muchísimas cosas. Entonces, en mi perspectiva, cuando estas 5 cosas se alinean, la inteligencia colectiva se activa. ¿Verdad? Y no tiene que ser en grandes grupos de trabajo. Puede ser que seas un grupo de 3 personas, se activa la inteligencia colectiva cuando estos pilares están vivos. ¿Qué he visto que desbloquea la inteligencia colectiva? Porque esto no es en automático, por supuesto. Hay que entender que hay condiciones que habilitan la inteligencia colectiva. Y lo que me he dado cuenta es eh, eh, que hay temas que son fundamentales. Por ejemplo, tener conversaciones reales, auténticas. Eso habilita la inteligencia colectiva. El crear, como lo dije hace un rato, la seguridad psicológica. Eso activa la inteligencia colectiva. Hay una idea que se llama un principio que se llama diversidad cognitiva, ¿no? Eso también habilita la inteligencia colectiva, ¿no? La diversidad cognitiva, perdón, es esta diferencia en cómo las personas hoy piensan, cómo las personas interpretan hoy la realidad de las cosas, cómo las personas resuelven problemas, cómo las personas toman decisiones, ¿verdad? Eso se le llama diversidad cognitiva. Em, y al final, bueno, tener, como lo decía hace un rato, el que exista un para qué, y todo esto para qué, ese propósito compartido, también habilita la inteligencia colectiva, ¿no? No se trata al final de quién eres tú, sino de cómo piensas tú, ¿verdad? En mi perspectiva, lo he visto una y otra vez, cuando no hay estos ingredientes, la inteligencia colectiva se diluye, ¿no? Y sin ninguno de estos principios, la tecnología tampoco sirve, bien importante. O sea, muchas organizaciones ahorita que están tratando de implementar nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. Estaba leyendo un artículo hace poco de MIT de por qué el 80-90% de los proyectos de transformación digital e inteligencia artificial están fallando, ¿verdad? Y es porque no hay claridad de estos principios que ahorita les estoy mostrando. O sea, la tecnología per se no va a hacer esos grandes cambios o a generar ese gran impacto hoy en la sociedad si no cuidas
de estos principales habilitadores. Entonces, eh, el nuevo rol del líder, para ir concluyendo, es cómo pasas de tú ser el protagonista eh, a ser el facilitador, ¿no? Y aquí es donde cambia el rol del liderazgo, ¿no? Dejo de yo querer ser el que sale en todos lados, me convierto en el facilitador de las cosas, dejas de dar respuestas y comienzas a provocar conversaciones, ¿verdad? Súper importante eso. Dejo de dar respuestas y comienzo a provocar conversaciones. Y esa es una de las razones, no sé si lo han visto o en su organización esté pasando esto, pero por eso es que ahorita se está fomentando cada vez más que en las organizaciones haya, buscan las organizaciones fervientemente ahorita que haya mejores habilidades de liderazgo y enseñan a los líderes habilidades de coaching, ¿no? ¿Verdad? Para que el líder internamente aprenda a hacer mejores preguntas y lo que estás haciendo con eso es fomentar, fomentar mejores conversaciones, elevar conciencia. Y cerrar con esto, o sea, vuelvo a lo mismo, tu valor ya no está en lo que sabes, está en lo que haces que otros descubran. ¿Verdad? O sea, tu valor ya no está solamente en lo que sabes, sino está en lo que haces tú para que otros descubran y digan, ah, wow, esto es lo que yo podría estar haciendo eh, diferente. Y ahí es donde está la gran diferencia. Y eso es lo que también es este tipo de mentalidad es la que estoy ahorita fomentando muchísimo en nuestros programas de coaching. Y lo vemos ahorita, eh, pues, más o menos debemos de traer ahorita unos 400 ejecutivos en programas de coaching en este momento. Y lo vemos. Es cómo fomentas estos espacios para tener un nivel de conversaciones donde ellos puedan descubrir "Hey, qué es lo que sigue para mí, cuál es el camino, qué es lo que tenemos que hacer". Yo me di cuenta de esto en varios momentos de mi vida profesional y les cuento una pequeña historia donde todo lo que se logró en este proyecto que les voy a compartir hubiera sido imposible sin la inteligencia colectiva. Y hace unos días me reuní con un amigo mío que quiero mucho, él se llama Juan Carlos Franco, cené con él el martes, es uno de mis mejores amigos que tengo en Colombia. Y, y Juan Carlos Franco, yo lo conocí cuando, después del proceso que yo viví en Colombia, si algunos de ustedes se saben la historia, en el 2003, em, mi familia y yo fuimos sobrevivientes de un atentado terrorista, ¿no? O sea, vivíamos en el Club El Nogal, y las FARC decidieron atacar el Club El Nogal, pusieron una bomba y volaron el edificio en pedazos, ¿correcto? Y ese día muchísima gente murió. Nosotros estábamos adentro de este lugar, ¿verdad? Estaba yo con mi esposa y dos de mis hijos en ese entonces, Diego y Bruno, y gracias a Dios logramos salir con vida. Y después de eso pasaron muchísimas cosas en nuestras vidas, ¿no? Pues te tienes que ajustar después de que vives un suceso así y sientes que la vida te habla, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho, hay un Beto, hay un antes y un después de Beto, después de este suceso, pero también me llevó a comenzar a cambiar la forma en la que yo estaba liderando. O sea, si hay un evento, suceso en mi vida que generó un impacto mayor en la forma en la que hoy pienso o actúo en mi día a día, fue este momento. Después de ese proceso que regreso a trabajar después de 3 meses y recuperarme parcialmente, me acuerdo que la psicóloga me dijo, oye, Beto, tienes que aprender a transmutar tu energía. Y yo era la primera vez que escuchaba ese concepto. Yo decía, ¿de qué me estás hablando? ¿No? O sea, transmutar la energía fue para mí como, yo era ingeniero en cibernética y ciencias de la computación y como que, ¿de qué me estás hablando? Me dice, te veo enojado, te veo frustrado y tienes que transmutar esa energía, la tienes que convertir en algo positivo porque si no te vas a descarrilar. Y bueno, de hecho pasó. En ese proceso cometí muchos errores de los cuales me arrepiento en mi vida, pero aprendí, dije: "Guau, es verdad, todo este rencor, esta discordia, este enojo que traigo por el suceso, no lo estoy usando de manera, adecuada". Entonces, me acuerdo que me senté un día a meditar y reflexionar y pedí la guía. O sea, la verdad siempre he sido creyente, pero, pues, lo había dejado de practicar y pedí esta guía divina
Dios, ilumíname por el camino que tenga que seguir. Así lo hice, literal. Y de ahí surge que me llaman por teléfono, y era la ministra de Defensa de Colombia, sí, literal, o sea, día siguiente me dice mi asistente, te llama la ministra de Defensa de Colombia. Y le digo, qué interesante. Contesto la llamada, me dice, señor González, me encantaría ir a saludarlo. Entonces, la ministra llega a mi oficina en Microsoft Colombia y me dice, vengo a nombre del gobierno colombiano a pedirle una disculpa por todo lo que usted vivió en este atentado terrorista. Y yo como, wow. Y por supuesto, esta disculpa la estaban haciendo con todas las personas de empresas que estuvieron ese día ahí presentes, ¿correcto? Tenían mucho miedo que la inversión extranjera se fuera. Se me hizo un gesto muy lindo, de ahí aprendí muchas cosas, me empecé a involucrar en entender por qué sucedían estas cosas en Colombia. Y ahí fue cuando se me iluminó esta idea de decir, ¿y yo cómo puedo ayudar? Te dije, ministra, ¿cómo yo puedo ayudar? Y ya que me da un recorrido de todas las problemáticas que el país estaba viviendo, eh, en ese proceso conozco a Juan Carlos Franco, mi amigo con el que cené el otro día, y de ahí surge la idea de crear una fundación, ¿no? Que se llama hoy, esa fundación se llama Tejido Humano, ¿verdad? Y en ese momento preciso, cuando se nos ocurre la idea de poder ayudar a los soldados, policías, combatientes del terrorismo y poder ayudar a sus familias, porque muchas familias se quedaban huérfanas porque el soldado moría por el conflicto armado en Colombia, dijimos, tenemos que ayudar más en este proceso. Entonces yo dije, sí, sí, vamos a ayudar. Pero ¿no les ha pasado que dices, sí, quieres ayudar y de repente como que se te nubla la mente y dices, "Sí, pero ¿y cómo le hago? ¿Correcto? Entonces me acuerdo que corro a la organización y le platico a toda mi organización, o sea, cité a toda la organización de Microsoft Colombia de ese entonces, lo cito a todo el mundo y les digo, ¿qué creen? Me pasó esto, me vino a ver la ministra de Defensa, me platicó de este problema, la psicóloga me dijo que tengo que transmutar mi energía y ahora hay que hacer esto y me comprometí a que voy a ayudar y todo el mundo, wow, Beto, qué bien, ¿qué vas a hacer? Y yo, no tengo ni idea. Es como, y todos así como, ¿de qué me estás hablando? Pero en ese momento todo el mundo empezó a levantar la mano y dice, ¿y si hacemos esto? Y ya no dijeron, ¿y si haces esto? ¿Hace sentido esto? Ya no es, ay, ¿y si hacemos esto? ¿Y si hacemos lo otro? Y empezaron a surgir ideas. E increíblemente, me acuerdo perfecto, el número fue como partido de fútbol que decía Marta hace rato. 11 personas levantaron la mano y dijeron, Beto, queremos ayudar en este proceso. Y de ahí, pues, creo un grupo, hablo con Juan Carlos Franco, ¿qué crees? Pasó todo esto y de ahí se crea esta fundación Tejido Humano, Somos Todos, reconstruyamos el valor de la vida, ¿no? De esa inteligencia colectiva surge este movimiento y es una fundación que existe para poder ayudar a todas las personas que han sido víctimas del terrorismo en Colombia y también esta fundación ayuda a organizaciones de segundo piso. Y yo la verdad es que ahora lo pienso y veo hacia atrás, pues no fui yo, o sea, yo puse la idea de algo que no tenía yo claridad, pero fue el equipo el que dijo, wow, ¿por qué no hacemos todo esto? ¿Correcto? Y ha sido muy lindo ver cuánta gente se ha impactado con programas así. Entonces de ahí es donde vienen esas ideas que pueden cambiar tu contexto, el contexto y generar un impacto mayor en la sociedad. Entonces, aquí la gran pregunta es, para ya empezar a abrir los micrófonos, es que tanto tú estás liderando desde tu inteligencia o más desde la inteligencia de tu equipo, ¿correcto? Entonces, quiero que vayas reflexionando en esto, que ahorita que abramos los micrófonos, comiences a sumar tu perspectiva y tus ideas. ¿Qué te resuena de lo que dije? ¿Qué te reta? ¿Qué le agregarías? ¿Verdad? Y vayamos construyendo eh, y puliendo estos conceptos. ¿Para qué? Pues para que puedas generar más, lograr más, avanzar más, impactar más en lo que hoy estás haciendo en tu vida. Entonces, en lo que van pensando, también les voy a dejar aquí este código para que le tomen foto. Por favor, tómenle foto todos. Es un código que te va a llevar a la página que hemos creado. Sobreviene toda la descripción de este nuevo laboratorio de liderazgo que estamos creando, que comienza la currícula oficial en agosto. Y me va a encantar que consideres sumarte a este espacio. Sé que hay algunos coaches aquí de la comunidad que tenemos de coaches, que se llama Irradiate One. Gracias por estar aquí, coaches.
Tenemos una comunidad muy linda. Los coaches que son parte de esa membresía tienen incluido en su membresía ese coach, por supuesto, el acceso a esta membresía. Pero si tú eres un líder o quieres llevar a tu equipo a un siguiente nivel, o quieres mejorar tus habilidades de liderazgo, sabes que esto es importante, pero no sabes cómo bajarlo a tierra, creo que este es un muy buen espacio mensual que te va a ayudar a elevar tu nivel a un siguiente, llevar tu nivel a un siguiente paso. Así es que sin más, déjenme dejar de compartir. Por ahí les voy a poner también el código en el chat para que lo tengan allá a la mano. Comienza en agosto. Todavía tenemos una sesión en junio que les va a encantar porque la temática va a estar extraordinaria. Así es que sin más, eh, ¿con qué te quedas de esta primera parte? ¿Con qué te vas? ¿Qué te resuena de lo que compartí? ¿Qué quieres? ¿Qué te viene a la mente? David Olivares, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien acá, todo muy ¿En bien, qué parte del gracias. universo te encuentras? En México, Ah, bueno, entonces igual estás con las lluvias. Está- sí, 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 lluvias, días grises. Así es. Bueno, ¿y cómo estás? ¿Con qué te quedas? ¿Con qué te llevas? ¿Qué te viene a la mente, querido David? A ver, yo creo que hay varios puntos que me gustaría rescatar y que creo que también me resuenan mucho. El primero es definitivamente el empezar a, déjame decir, repartir la carga a partir de generar esas preguntas hacia el equipo que los hagan, eh, pues genuinamente empezar a hacer ese upskilling de pensamiento Mm, crítico, ¿no? ok. Luego caemos mucho en dar respuestas, caemos mucho pues sí, en tratar de llevarlos muy de la mano por esta premisa de dar un ejemplo y demás. Ujú, Pero a veces eso pues hace que cada vez esa accountability, esa responsabilidad se vaya difuminando, ¿no? Porque se empieza a totalmente. generar esa expectativa de que tú siempre les vas a dar las respuestas, ¿no? Y creo que pues lejos de ayudarlos, los estás un poco restringiendo a que generen esas propias habilidades desde su ámbito. Eso por un Me lado. Y encanta. yo creo que por otro lado, el tema de ser muy asertivo también con el equipo de tal manera que se vea que hay un interés profundo de desarrollo hacia ellos, pero que parte de ese desarrollo implica retarlos y hacerlos que pues, piensen un poco por su parte, ¿no? Y no Me necesariamente encanta. que todo les va a venir como masticadito, déjame decirlo así, Claro. pero más o Oye, me encantó menos. esto que dijiste. Estoy curioso, pero por ejemplo, esta palabra me encanta. A mí es como la he estado repitiendo coincidentemente mucho esta semana en mis sesiones de coaching. Es tienes que ser más asertivo, tienes que ser más meticuloso, tienes que ser más francotirador, ¿no? Tienes que ser más preciso. ¿Cómo se te ocurre que tú podrías ser más asertivo con el equipo? Estoy curioso. Eh, yo creo que es mandar, primero, yo creo que es hacer preguntas mucho más específicas y menos ambiguas, ¿Ok? que provoquen un debate mucho más enfocado o Ujú. un pensamiento crítico más enfocado. Y yo creo que en segunda es asignar o designar, déjame decir, responsables claros, ¿no? Luego, Me encantan. a la hora de comunicar, decimos mucho equipo, ayúdenme y demás, ¿no? Y creo Sí, que, claro, y queda como demasiado etéreo, ¿correcto? claro, claro, yo Sí. creo que en el pedido, en el hacer pedidos de forma mucho más específica, asignas o las responsabilidades quedan mucho más claras, ¿no? Más que Padrísimo. difuminar una responsabilidad entre varias personas. O sea, que fíjense qué padre lo que dijo, asertividad, el arte de hacer las preguntas correctas, mejores preguntas, porque pues ya está comprobado, ¿no? Los que son aquí coaches o tienen alguna profesión similar, ¿qué puede cambiar tu enfoque? El cambiar tu pregunta, ¿no? El arte de hacer buenas preguntas, asignar y designar responsables, ¿no? Tendemos mucho es que esto es trabajo en equipo, pero es como, ¿no? A ver a quién le cae la pelota, ¿no? Y en ese proceso, pues asignar responsables. Algo que también que dijo David, que a mí me encanta, no sé qué opinen ustedes, pero bueno, el pensamiento crítico es una pieza fundamental para el pensamiento estratégico. O sea, no hay pensamiento estratégico sin pensamiento crítico. Es un componente, ¿verdad? Y hoy en día el peligro del pensamiento crítico es que se lo estás dejando todo a ChatGPT. Ese es un problema. ¿No?
Entonces, al momento que te dicen: "¿Y qué opinas de esto?", te quedas así como, espérame, déjame, ChatGPT, ayúdame", ¿correcto? Y eso está siendo ahorita un gran problema en muchas organizaciones. Gracias, querido David, te mando un fuerte abrazo. Let's go. ¿Alguien más quiere sumar sobre lo que decía David? Estoy curioso de escucharlos. Mari Carmen, ¿quieres añadir algo en tu perspectiva y experiencia? Pues nada, Beto, que me dejaste a mí también pensando. Me da mucho gusto saludarlos a todos. Yo soy coach aquí en Irradiate More. Y ¿sabes qué? Me quedé pensando en este tema de cómo pasar a este liderazgo colectivo. Ahorita precisamente estoy acompañando a un líder que está en esa transición y como bien lo comentabas, hace muchísima falta el desmontar algunos hábitos que, como tú comentabas, traemos toda una formación de un liderazgo muy individual y nos cuesta mucho trabajo como líderes, a mí también me pasa, conectar, con distintos tipos de mentalidades, que muchas veces nuestro equipo nos rete, que también nos aporten distintas perspectivas, maneras de resolver, pues, conflictos, de abordar proyectos, incluso de darnos recomendaciones, sugerencias, retroalimentación. Entonces, en ese sentido, cómo enriquecer el liderazgo colectivo, creo que es algo súper, súper interesante y que desde estos procesos, la verdad es que vale mucho la pena trabajar en ello. Y bueno, pues eso es como mi experiencia, creo que es un temazo y vale la pena abordarlo porque es lo de ahora. Gracias, Beto. Me encanta. Y fíjese, algo interesante lo que decía Mari Carmen, no tienes que estar en una mega organización para aplicar estos conceptos, ¿no? Porque luego, no, es que esto aplica para las grandes organizaciones. No, o sea, son conceptos sencillos. Les voy a poner un ejemplo. El otro día me voy a desayunar con una persona que trabaja en casa, que queremos muchísimo, y le invité a desayunar con intención. Le digo: "Hey, Cari, ¿cómo estás? No, últimamente no te noto bien, te noto, irritable, ansiosa, preocupada, te pareces a los 125 millones de mexicanos que hay". No es cierto. No, entonces le digo: "¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo?". Entonces me dice, se me queda viendo, comienza a llorar y me dice: "Ve, señor, es que estoy pasando por este problema", ¿no? Y le digo: "Guau, no sabía, Cari". Yo lo intuía que algo estaba pasando y me dice: "Y no sé cómo resolverlo". ¿Verdad? Y le digo: "Te entiendo perfecto, cuéntame más de este problema". Entonces me empezó a contar de su problemática y le dije: "Oye, gracias por abrirte, no sabía, no tenía ni idea, sabía que algo tenías, pero no sabía que este problema era tan grave". Le digo, y conforme me fue compartiendo, le digo: ¿Qué crees que podría ser un siguiente gran paso, además de esta conversación que tuviste conmigo?". Y lo primero que me dijo es: "Ni siquiera mi prometido lo sabe", ¿no? O sea, ni siquiera mi mamá lo sabe. O sea, todo su círculo cercano, nadie sabía del problema. Entonces, moraleja, ese ojo con eso, es lo que hablaba de la seguridad psicológica, traer las cosas a la mesa, ¿no? De crear esos espacios seguros, ¿no? Entonces, yo la traté de obligar más a ese proceso de reflexión y antes de yo saltar a dar ideas, le dije: "Quiero que escuches este video, porque el problema es un gran problema económico que ella tiene". Y es por allá está, luego se le voy a partir a Marta que lo comparte en la comunidad. Es un señor, que cuenta su historia donde, su deuda personal llegó a 170 millones de pesos, ¿no? Y imagínate eso, imagínate que, o sea, debes 170 millones y no tienes dinero, cero, y ya vendiste tu casa, de todo. Y él platica la historia de cómo resolvió el problema. Y el primer paso que da es inteligencia colectiva, ¿no? ¿Cómo te pueden ayudar otros? ¿No? Aquí están estas ideas, aquí están estas herramientas, aquí está esto, y de ahí empezó a generar un plan y de ahí, pum, ¿verdad? Costó trabajo, pasó el tiempo y resolvió su gran problema. Entonces, esto que acabas de agregar, Mari, me encanta. Padrísimo. ¿Quién más quiere aportar? ¿Alguien más?
A ver, yo, Juan Adelante. Alberto. ¿Quién habla? Perdón, me asustaste. Andrés, y luego te doy la palabra a ti, querida Angélica, y me encanta saludarte. Andrés, muy buenos días. Andrés, gran amigo, un gran coach, también conferencista, un gran líder. Andrés, me encanta que estés aquí. Bienvenido, adelante. Sí, gracias, Juan Alberto. Pues fíjate que recordaba el concepto de los equipos de trabajo de alto desempeño, que para mí Ujú, la diferencia con respecto a un equipo normal es que los miembros de un equipo de alto desempeño son gente que ha desarrollado su autoliderazgo y tiene un gran mm, compromiso con el propósito del equipo. De ahí la importancia de que el líder tenga muy claro el propósito y que la gente lo comprenda y se sume y lo viva este propósito para que no tengas que estar como líder arreando a la gente, sino que la gente ya tiene en su ADN el camino a seguir. Y esto yo lo vivo mucho en la alta montaña, como tú sabes, soy montañista. Ahora vamos a ir a Perú a escalar otra montaña y algo muy lindo ahí es que todos los alpinistas que van hacia la montaña tienen comparado el propósito, todos tienen un automotor, digamos, a todo lo que da para llegar a la cima, de tal forma que el líder no tiene que estar, digamos, motivándolos y mostrando el camino. Imagínate las 1 de la mañana que hay que levantarse en el campamento 3 para salir hacia el siguiente tramo, estar ahí animando, vamos muchachos, ustedes pueden, levántese temprano. Ahí cada quien sabe su rol, nadie te está estimulando, tú traes ese motor fuera de borda interno, de tal forma que el líder, el guía, simplemente va mostrando el camino y va, digamos, facilitando las cosas, pero en el entendido de que no va a empujar a nadie. La gente tiene ese compromiso consigo mismo y entonces el resultado es mucho más fácil cuando un líder tiene integrado en su equipo a gente automotivada con un gran autoliderazgo. Entonces, me parece importante, alguien decía eh, al inicio de esta sesión de que estoy cargando a mi familia, estoy cargando a mi equipo y mm. quizá es porque no tiene integrado en su equipo a gente con este concepto de autoliderazgo y es lo que debemos hacer como líderes cuando integramos gente que tengan ese concepto de autoliderazgo y autocompromiso muy, digamos, alineado al propósito del equipo, ¿no? Al propósito del proyecto. Padrísimo. Muchísimas gracias, Andrés. Gran punto. Eh, Andrés, digo, lo hace con mucha humildad, pero no hay muchas personas bueno, en México, una de las hazañas o retos que se puso en su vida, ¿verdad? Fue escalar el Everest con su hijo. Pues no conozco mucha gente que haya hecho eso de, hijo, vámonos a caminar, ¿no? Y Mm. subieron el Everest, ¿no? Entonces, de eso, pues imagínense todo ese proceso de llegar ahí, plus lo que sucede en la montaña, fue lo que Andrés dijo, a lo mejor debería hacer algo más en mi vida y de ahí se convierte en coach. Y bueno, además tiene por ahí ponles, ¿no? El nombre de tu libro, Andrés, para que lo tengan ahí en vitrina. Gracias, Andrés. Súper concepto esto lo que acaba de decir. Uno de los ingredientes que hemos visto del autoliderazgo, que eso es una de las piezas de este concepto que Andrés decía, autoliderazgo, se le llama autorreconocimiento. O sea, las personas que toman el liderazgo de sí mismos, uno de los hábitos que mejor tienen desarrollados se llaman me reconozco a mí mismo, ¿verdad? O sea, tengo ese proceso, ese hábito de autorreconocerme en el día a día. O sea, no espero que los demás me reconozcan. Yo me reconozco de quién soy, ¿verdad? De lo que he logrado, de mis fortalezas, de mis habilidades, de mis aptitudes. Eso es una de las grandes cualidades. Me encanta. Ahora sí, Andrea, querida, ¿cómo estás? Perdón, Angélica, perdóname. Angélica, bienvenida, buenos días. Gracias, buen día a todos. Me encanta tu idea, súper ambiciosa, pero efectivamente no veo que tengamos como sociedad otra salida más que hacia lo colectivo, ¿no? Este, pero como decía ahorita Andrés, pues requiere asumir una mayor responsabilidad, ¿no? Y me llamó la atención lo que escribía Lucero, me parece que es, ¿no? De que está exhausta. Y es volver a vernos como personas, desde mi punto de vista, y ver desde dónde estoy
por ejemplo, en casa asumiendo tantas responsabilidades, porque si no puedo soltar, pues no va a haber espacio para asumir más, ¿no? Porque aparte, definitivamente necesitamos asumir una mayor responsabilidad. Entonces, como decías, plastilina uno. O sea, a ver, equipo, ¿cómo están, no? ¿Qué necesitan? Entonces, voltearme a ver a mí, ¿no? Desde mi perspectiva es voltearme a ver a mí y también tomar responsabilidad conmigo de cómo estoy para poder soltar. Entonces, eso es lo que a mí me viene a la mente, Me encanta, me encanta. llevar a una mayor responsabilidad. Me encanta. Y déjame nada más, si me permites, sumar algo a la palabra responsabilidad, ¿no? Cuando escuchamos la palabra responsabilidad, todo el mundo dice, no, o sea, no más, por favor. Estoy hasta el topete, ¿correcto? Pero recuerden esto, la palabra responsibility es mi habilidad de responder. ¿Cómo estoy respondiendo ante este nuevo contexto? ¿Verdad? Y lo que nos está invitando Angélica es, ok, sí, tengo que asumir esa mayor responsabilidad, pero esa responsabilidad implica qué nuevas formas de hacer las cosas puedo adoptar para responder mejor a lo que me está pasando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una gran pregunta, y tomen nota de esta pregunta, es una pregunta que yo le llamo pregunta directa al ego del líder, ¿verdad? Que es, ¿qué parte de tu identidad como líder, ya sea tú eres la líder de tu casa, de tu comunidad, de tu trabajo, está demasiado ligada a lo que debes de saber y no al que activa a otros, ¿verdad? Eso es bien importante. O sea, ¿qué tanto esto siempre está ligado a mi mentalidad? Yo soy el que tengo que tener la respuesta. Yo soy el que tengo que decir esto es a la izquierda o a la derecha versus cómo activo a otros y ser humildes y decir, oye, hijo, oye, esposo, oye, partner, oye, equipo de trabajo, no sé cómo resolver esto. Y llevar esa conversación a un siguiente gran nivel, ¿verdad? Y otra gran pregunta que les dejo ahí es ¿en qué situación hoy o situaciones sigues operando bajo un modelo de liderazgo que sabes que ya no funcionan, pero que no has querido soltar? O sea, tu modelo como estás operando, ¿te funciona? Y si no, ¿por qué no lo has querido soltar? ¿Qué necesitas hacer para que esto cambie y sea diferente? Y esa pregunta te lleva a esa responsabilidad personal que decía Angélica, tan importante. Estoy diciendo, o sea, me encantó esa fineza con lo que lo dijo, ¿no? Mayor responsabilidad, pero no desde el peso, desde la habilidad, ¿no? ¿Cómo puedo responder ante esta situación? Gracias, Angélica. Qué padre saludarte. Querida Lilian, adelante. Gracias, Beto, y buenos días a todos. Encantada de saludarles. Definitivamente una sesión poderosa que me invita a reflexionar, hablando de seguridad psicológica y de todo lo que han comentado, cómo el líder construye su propia seguridad psicológica en medio de estos cuestionamientos de la identidad y de lo que me han venido reforzando a través del tiempo. El líder tiene que tener todas las respuestas, el líder nunca se equivoca, el líder no puede pedir disculpas. Y cuando digo líder, digo mamá, digo jefe, digo hermana. em, y lo conecté con la necesidad de irse construyendo esa nueva identidad vulnerable, pero de reconocimiento de que la vulnerabilidad puede ser una fortaleza al tiempo que ayudamos a nuestro sistema también a reconocerse y encontrar fortaleza en la vulnerabilidad, Mm. porque nos han enseñado tanto. Yo vengo de una escuela, así como tú decías, Beto, de el líder tiene todas las respuestas. Yo vengo de una escuela donde yo llegué a escuchar, yo no te pago para que pienses, ¿sí? En mi La primer vieja trabajo, escuela, la vieja la escuela de vieja la que escuela, hablábamos. sí, yo no te pago para que pienses. Y yo decía, pero ¿cómo no voy a pensar si yo soy analista? El analista. Me encantó Entonces, ese ejemplo. sí, claro, encontrar ese espacio
Y recuerdo la primera vez que yo le pedí disculpas a mi hijo porque de verdad que lo que estaba haciendo no tenía sentido. Mm, Le daba mensajes encontrados y él me dice, mamá, si te estás escuchando, lo incongruente que está haciendo en este momento, tenía mi hijo como 8 años, o sea, qué fuerte que mi hijo de 8 años me dijera incongruente, pero es cierto, me estaba siendo encanta. muy incongruente. Entonces, claro, es lo que yo he venido construyendo, el no atar mi identidad de efectiva o productiva a mi capacidad de tener todas las respuestas, porque no las tengo. Me encanta, me Y, encanta. y correr el riesgo, alguien está leyendo un libro por allí que me apunté que se llama The Courage to be Disliked, creo, Ujú. porque como líder, cuando yo empecé a decir, yo necesito contratar gente que sepa más que yo y necesitamos contratar gente que sepa más que nosotros en el Management Committee, me dieron así como que estás diciendo, nos van a quitar el puesto. Y yo, no, o sea, nosotros sabemos otras cosas que ellos no saben, pero necesitamos gente con unas fortalezas técnicas que en este momento nosotros ya no tenemos. Entonces, muy, muy potente, Beto, gracias. No, a ti me encantó este gran ejemplo. No te pago para que pienses. ¿A alguien le sucedió eso en su trayectoria de vida profesional? A mí sí, lo he escuchado muchas veces. Y es como algo, o sea, véanlo, insisto, no es solamente en las organizaciones. Ahorita que hablaba este tema de la seguridad psicológica, otro ejemplo, vida real, porque la vida pasa todos los días, ¿no? No eres líder en las reuniones nada más, pasa en el día a día cotidiano. No, porque luego decían, es que el liderazgo solo se aplica en la oficina. No, no, no. En todos lados me busca uno de mis hijos, trae un reto ahorita personal en su proceso de emprendimiento, es nutriólogo, y me planteó una situación que está viviendo y me dice, papá, ¿qué voy a hacer? Y literal no tenía ni idea yo. O sea, no tengo ni idea. No tengo ni idea, pero sé que lo vamos a resolver. Confío en mis habilidades y confío en tus habilidades de que lo vas a resolver. ¿Verdad? En este momento no tengo ni idea, pero sé que vas a llegar a una solución. Y sé, porque eres mi hijo y te adoro, que te voy a acompañar en el proceso de qué va a suceder, ¿verdad? Y también hay que tener esa seguridad, no todo lo puedes saber, ¿no? En todos los foros, pero juntos lo vamos a solucionar. Cambia radicalmente el concepto. Otra pregunta clave que se pueden hacer en su día a día, llévensela, no la van a acabar de resolver de la noche a la mañana, pero hoy ¿qué estás resolviendo hoy? Que en realidad debería de estar resolviendo tu equipo y llámale equipo, puede ser tus hijos, puede ser tu familia, puede ser o sea, no, equipo no es, o sea, tenemos también esta idea de que la palabra equipo es gente que me reporta. No, el equipo es quiénes son esas personas que yo conozco en mi contexto y en mi alrededor que me van a ayudar a llevar esto a un siguiente nivel. ¿Sí? Entonces, eso se llama, es un concepto también moderno que se llama liderazgo sin autoridad. Ya no necesitas gente que te reporte para que tú puedas crear un equipo de trabajo. ¿Verdad? En casa, pues sí, la mamá o el papá tienen autoridad, ¿verdad? Entre comillas, ¿no? Pero eso es, ahí hay como una línea de respeto y de autoridad, pero aplica este concepto. Oye, si quisiera llevar mi iniciativa, esto que estoy pensando, a un siguiente nivel, ¿quiénes son las mejores personas que yo conozco que me podrían ayudar a llevar esto a un siguiente nivel? Y te vas a sorprender en esa respuesta. Entonces, no pienses de la manera tradicional a la hora de resolver esa pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué estoy resolviendo tú hoy? Estás resolviendo hoy? Que en realidad debería estar resolviendo el equipo, ¿verdad? Y eso te va a llevar directo a la acción, ¿verdad? Eh, Otra buena pregunta en equipos de trabajo es, ¿qué conversación importante no está ocurriendo hoy en tu equipo y qué costo está teniendo eso? ¿No? O sea, oye, en esos equipos que tú lideras, ya sea o en tu familia o en tu comunidad, en tu contexto, oye, ¿qué conversaciones importantes, verdad? Hoy no están ocurriendo y qué costo está teniendo esto, porque no se está teniendo esa conversación en el equipo, ¿verdad?
Esa pregunta es bien interesante. Estoy trabajando con una organización, de un líder que estimo muchísimo. Es una organización enorme, enfocada al sector educación en Monterrey. Y esa pregunta, la respuesta del CEO fue: yo no estoy pudiendo evolucionar como CEO y entregar el valor que tengo que entregar como director general porque estoy subsidiando a mi equipo. Porque traigo esta idea de que solo puedo llegar más rápido, ¿verdad? Esa pregunta llevó a ese cambio de proceso mental, ¿verdad? Y al grado, le pegó tanto esa pregunta tan sencilla que fue: ¿sabes qué? Necesito hacer un relanzamiento de cuál es mi rol como director general en la empresa, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? ¿Verdad? Porque el costo que esto está teniendo es muy alto. O sea, a mí me pagan por generar valor, innovar, crear una serie de cosas que hoy no están pasando porque estoy en lo operativo, cuando tengo 14 personas que me reportan. Interesante, ¿verdad? Pero esa es la cultura que él ha venido creando. Lo bueno, lo padre es que se dio cuenta, ¿verdad? Y ahora está haciendo ajustes. El proceso no está siendo fácil, pero es posible. Esta pregunta es bien poderosa. Otra pregunta acompañada de esta es, que esta me encanta, es háganse esta pregunta o hágansela eh, a sus clientes. Si tu equipo hablara con total honestidad, ¿qué crees que dirían hoy que no se atreven a decir? Esa duele, esa pregunta, pero te va a decir muchas cosas interesantes y te va a ayudar a que haya mucho más vulnerabilidad, apertura, verdad, que al final buscamos la verdad en las conversaciones, ¿no? O sea, si las personas con las que colaboras en tu día a día se expresaran con mayor honestidad, ¿qué crees que te dirían hoy que no se atreven? Y para ir cerrando, basado en todo lo que vimos hoy, quiero que piensen en esta última pregunta y se tomen ahí un par de minutos para agrupar sus ideas. Oye, ¿qué tendrías que empezar a hacer diferente esta semana? ¿Sí? Con todos los conceptos que hoy viste, oye, ¿qué podría comenzar a hacer diferente? Para dejar de sentirme que soy indispensable, es que sin mí no van a poder, ¿no? Y empezar a ser mucho más multiplicador, déjame decirlo así. Entonces, ¿qué podría comenzar a ser diferente? Ponte a pensar en eso. ¿Qué podría comenzar a hacer algo diferente esta semana? Para dejar de pensar yo soy el indispensable y empezar a ser más multiplicador en todo este proceso. Manuel, ¿qué te viene a la mente en esa última pregunta? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Eh, bueno, Al harto de saludarte. esta pregunta en sentido de reflexión, Ujú, eh, muy enriquecedor todo lo que se ha comentado. El reto que tenemos es cómo podemos romper eh, o aportar en esa cultura organizacional de las empresas, precisamente para poder tener esas conversaciones auténticas. Cómo se quitan esos egos que muchas veces el que tengo, el que tiene la razón es el jefe, ¿no? En donde el aterrizar todas estas ideas que se oyen y se sienten muy bien, el reto es cómo lo podemos permear, porque sí tenemos que empezar por uno mismo, pero aquí el reto es cómo desde la alta dirección se puede ir permeando este tipo de ideas. Este tema de esos 5 principios que hiciste mención, esa ujú. seguridad psicológica, esas conversaciones auténticas, eh, ese propósito compartido, precisamente para ir remando en ese objetivo a alcanzar en la organización. Ahora, a la pregunta que haces mención de qué tendría que hacer esta semana, pues principalmente
eh, ¿cómo lo permeo primero en mi equipo? Mm. El poder tener esa confianza, esa autoconfianza y permear esa confianza con mi equipo de trabajo precisamente para que puedan eh, tener esa responsabilidad y el rol que cada uno de nosotros jugamos dentro de la empresa, Beto. Sería principalmente eso. Me encanta, me encanta. Sí, tienes que empezar a permearlo primero en tu círculo directo de influencia, ¿correcto? Y luego ir llevándolo al resto de la organización. Me encanta. ¿Alguien más quiere compartir en esta última pregunta? ¿Qué acción que te venga a la mente que digas, esto podría comenzar a hacer en el día a día cotidiano? Eh, Pónganmelo ahí. ¿Alguien más? Patricia, ¿qué te vino a la mente? Buenos días, qué gusto verte. Hola, buenos días, Beto. Muy interesante, la verdad, todas las aportaciones. A mí que me viene un poco del que puedo empezar esta semana y es, a veces con el rush del día, es hacer esos espacios para identificar el potencial de los colaboradores, de los equipos, junto con los líderes, porque a veces nos falta esa pausa para observar, y conocerlos más. Y entonces, de esta manera, también me gustó mucho la aportación de hacer las preguntas correctas. Entonces, siento que va de la mano. Una vez que los observas, los conoces más, te lleva como líder a hacer las preguntas correctas y empezar a tener esa confianza para delegar. Me encanta, me encanta. ¿Verdad? Y abrirnos a eso que te decías, el espacio de la vulnerabilidad, atrevernos, ¿verdad? A hacer ese pequeño paso. Es increíble cómo, ¿no les ha pasado? Ya te doy la palabra, Andrés, pero ¿no les ha pasado que tienes un círculo de influencia súper poderoso, pero te atreves a decirle a ese círculo lo que estás pensando o necesitando, pero luego que te atreves vas y dices y te dicen, claro, yo te puedo ayudar en esto. Mira, ¿por qué no haces eso? Y tú así como, ¿por qué me tardé tanto tiempo en hacer esto? Algo tan sencillo, ¿hace sentido? ¿Verdad? Es increíble el impacto que eso puede tener. Andrés, querido, adelante. Perdón por esta otra intervención, pero Adelante. recordé que fíjate que yo antes tenía la idea de que el buen líder era aquel que entusiasmaba, marcaba el rumbo, entrenaba a su gente, daba confianza, estaba estimulando. Y después tuve la oportunidad de ir a Silicon Valley y visitamos dos empresas tecnológicas líderes tipo Amazon, Google, Facebook, LinkedIn y demás. Y me di cuenta que allá el liderazgo es muy distinto a lo que yo había considerado, porque ahí más bien el líder es aquel que integra personas que, uno, nuevamente, son autodirigidas, tienen autoliderazgo, aprenden solitas, no hay que estarlas motivando y aportan. Es decir, que el líder trae puros caballos desbocados y más que estarlos entusiasmando a que avancen bien y rápido, hay que detenerlos porque están como intraemprendedores tratando de aportar valor a la organización. Y entonces el mejor líder es aquel que tiene menos interacción con su gente porque no les quita tiempo ni te quitan tiempo, sino simplemente vas diciendo por aquí no, aguántate tantito con este proyecto y su trabajo como líder es más bien orquestar, digamos, esa fuerza eh, interna de su equipo y casi irla midiendo o moderando o encauzando, pero no se aleja mucho este líder de las empresas tecnológicas del líder clásico que hay que estar ahí apapachando y coachando y estimulando y demás. Entonces, es otro estilo de liderazgo que solo con ese tipo de cultura se puede gestionar. ¿Qué opinas, Juan Alberto? Me encanta, me encanta. Alguna vez yo siempre he sido de la idea que cuando tú tienes a gente extraordinaria en tu equipo de trabajo, la motivación de ellos no depende de ti. Pero la inspiración es diferente, eso es lo que yo opino. O sea, la gente senior se automotiva, pero sí requieres de vez en cuando de inspiración y es diferente, ¿no? Y el ejemplo que pongo es, yo tengo mi motivación, pero el día que escuché lo que hiciste con tu hijo, me inspiraste. ¿Me explicó? Y luego todos necesitamos de esa inspiración, ¿hace sentido?
pero los líderes, digamos, los líderes conscientes inspiran a la gente. El problema con el tema de la inspiración es que no puedes inspirar si no estás inspirado. Entonces tienes que tener tu fuente de inspiración, ¿verdad? Por eso hoy es tan importante de qué escuchas, qué lees, con quién te juntas, qué haces, ¿verdad? Porque, pues de alguna manera, en el ejemplo que ponías de la montaña, pues sí, no los puedo estar motivando a la 1 de la mañana, pero la inspiración ya la pusiste, que ¿cómo los convenciste para que se treparan al Everest contigo? ¡Wow! Eso es inspiración, ¿están de acuerdo conmigo? Pero ya en el proceso no te puedo estar motivando, ya te subiste a bordo, let's go. Sé niño grande, ¿verdad? Y cuida tu motivación, porque como lo decíamos hace rato, la motivación verdadera, en mi perspectiva, viene de adentro hacia afuera, ¿verdad? Y está conectada con muchos de los principios que ahorita mencionaban, de el propósito, el para qué estoy aquí. Oye, soy coach, me gusta dar coaching, pues levántate a dar coaching, pero nadie te tiene que recordar que tienes que dar coaching, ¿verdad? Pero probablemente hay un propósito mayor que te inspira, que es generar un impacto en México para cambiar el liderazgo que hay en la sociedad moderna que no nos está ayudando en nada. Ok, eso me inspira. Let's go, hagámoslo. ¿Hace sentido? Sería un granito de arena que agregaría a lo que acabas de decir, Andrés, que me encantó. Muchas gracias. Muy bien, equipo, let's go. Bueno, pues vamos a seguirle dando. Los que están en México, ¿verdad? Y no importa, ponchangüitos para mañana, para que nos le vaya bien a la selección nacional, ¿verdad? ¿Verdad? Que nos vaya muy bien. Y les recuerdo, la próxima sesión, apúntenla, les va a llegar a sus recordatorios y por email, es el día 2 de junio, 9 de la mañana, pónganlo ahí, ahorita más tarde les vamos a mandar las temáticas, va a estar padrísima. Y por favor, si tienes tiempo, dale una revisada al programa que vamos a comenzar en agosto. Ojalá te puedas sumar a gente de tu equipo o puedas invitar a otras personas que se vuelvan parte de esta comunidad de liderazgo que llegó para quedarse. Sin más, mágico miércoles, extraordinaria semana y let's go. Vamos con todo. Bendiciones. Let's go. Gracias.